Muy buenos días, buenas noches a todos en cualquier parte del mundo que te encuentres. Bienvenido al 6º episodio de Creo, Luego Existo. Hoy tendremos un tema que me fascina muchísimo, que he estado pensando y estudiando sobre varios años y que es prácticamente el reducto y la crema innata de los estudios que he hecho acerca de la astrología y por qué la astrología me parece un lenguaje multidimensional. Precisamente porque puede hacernos entender de qué va esto de las dimensiones y cómo podemos hacernos conscientes de ellas, a pesar de que no tengamos un abuelo como el que tiene Morty, ¿no? En la serie de Rick and Morty, que te puede llevar a cualquier dimensión y universo paralelo. Así que empecemos. La gran pregunta es, ¿cómo personas de espíritu libre como tú y yo, que nos sentimos incómodos siguiendo expectativas y formas de vivir creadas por gente que ya no existe y que no nos permiten explotar todo nuestro potencial, cómo podemos crear una vida a nuestra manera, generar impacto y aún así obtener la riqueza que merecemos mientras decimos nuestra verdad y usamos nuestros talentos? Esa es la pregunta a la que este podcast te dará la respuesta. Mi nombre es Anfer Chávez y bienvenido al podcast Creo, Luego Existo. No creas que porque vamos a hablar de dimensiones hoy nos vamos a complicar demasiado o vamos a hablar de cosas hipercientíficas como agujeros de gusano y portales interdimensionales. Eso se lo podemos dejar a los astrónomos y a cualquier otra persona que estudie la anatomía del universo, pero nosotros estamos más estudiando la fisiología, el comportamiento, sobre todo de la conciencia, que al final de cuentas pues es nuestro dominio, porque si nosotros somos un fractal del universo, pues el universo también está dentro de nosotros, su diseño completo, y es lo que deberíamos estar explorando más allá de estar yendo a la estrella Alpha Centauri o todo aquello, que prácticamente para mí eso sería una consecuencia de primero ser como nuestros propios astronautas y ser al mismo tiempo nuestros propios extraterrestres, ¿no? Entonces, dentro de ese concepto, quiero introducir otra perspectiva acerca de las dimensiones, más vistas desde la conciencia y sobre todo del desarrollo del ego. ¿Por qué razón? Porque el ego hoy en día en la sociedad está catalogado como nocivo, tóxico, que te puede echar los planes abajo, que te puede hacer una persona egoísta, y el ego tiene como muy mala fama, pero recordemos que no toda la vida es absoluto, o sea, el ego no es absolutamente así. Esa, digamos, es una vertiente del ego o un polo del ego en donde el ego es inmaduro y por consecuencia pues catalogan al ego como que el ego es el enemigo. Hay un libro incluso que se llama así, Ego es el enemigo, destruye tu ego. Y no se trata de eso. Precisamente el ego es lo que te permite a ti identificarte con lo que percibes. Aparte de eso, reconocer lo que percibes, reconocerte a ti mismo. O sea, es la función básica que tenemos nosotros como seres humanos, que nos permite saber que cuando están diciendo nuestro nombre se están refiriendo a nosotros, saber que me puedo identificar con lo que estoy haciendo, saber que puedo seguir ese camino hacia el desarrollo de ese ego y no precisamente eliminarlo. Yo recuerdo cuando empecé en esto del camino espiritual, el desarrollo de conciencia, yo tenía 18 años y el primer libro que leí, recuerdo acerca de eso, fue de una persona que meditó 40 años para tratar de eliminar el ego, porque esa es la concepción, ¿no? En el mundo New Age, el ego lo tienes que destruir. Y la persona escribió el libro para decir, hey, medité 40 años y el ego no se puede eliminar. Esto es lo que debes hacer, es regularlo y madurarlo, progresarlo. Y obviamente, ya cuando tú tienes esa información en la cabeza y tú la aceptas como que de eso se trata, pues la información complementaria sigue llegando en tu camino. Es donde pones la conciencia, ahí empieza a venir ese tipo de información. Entonces, luego con todo esto de la astrología, pues me doy cuenta que es cierto, el ego hay que madurarlo, hay que progresarlo. Y precisamente el progreso de ese ego son las dimensiones. Obviamente, aquí no vamos a tratar de que cada dimensión que le sigue a la otra es superior que la anterior. Todas son dignas de ser dimensiones en donde la conciencia puede operar y el ego puede operar.
pero sí tienen algo en particular de que si buscas el desarrollo de conciencia, conocerte mucho más a ti mismo, conocer tus patrones inconscientes, conectar con el mundo de una manera novedosa, enriquecedora, entonces sí es bueno que sepas que las dimensiones y el reconocimiento de ellas te van a ayudar a ampliar tu sensibilidad, tu umbral de energético de percepción se va a abrir más y tú vas a poder comprender realmente de qué va esto de la empatía, de entender al mundo, de comprender sus procesos, de entenderte a ti mismo, de dejar que te afecte demasiado lo que otros dicen o hagan y realmente encontrar una plenitud dentro de los estándares que tú crees que son buenos y correctos para ti. Entonces, nosotros empezamos a percibir el rango de la tercera dimensión, que es simplemente la dimensión material, esta realidad tangible que ves en donde las cosas aparentan ser fijas. Y esta fijación de la materia es simplemente la materia en un estado frío, ¿sí? ¿Cuál es el estado caliente de la materia? El estado caliente es el punto en donde está ocurriendo el Big Bang. El Big Bang, desde la perspectiva de tiempo lineal, ocurrió hace no sé cuántos millones de años, pero en realidad el Big Bang está ocurriendo en este momento. Solo que nosotros estamos diametralmente opuestos al Big Bang porque es como una manzana. El Big Bang es donde están las semillas de la manzana y nosotros estamos en la corteza de la manzana. Por allí va viajando nuestra galaxia. Entonces nuestra galaxia está en ese momento allí y como es el punto totalmente inverso al Big Bang, pues es el punto inverso también en su atributo. Es decir, en vez de estar la energía caliente explotando, simplemente está fría, está detenida, está aparentemente congelada, pero sabemos que de alguna otra manera ella tiene como un proceso de corrosión que es básicamente el principio que nosotros le llamamos tiempo. En esta parte del universo nosotros decimos que el tiempo es la corrosión de la materia, porque bueno, las cosas envejecen, se deterioran, etc. Pero hay un principio básico, simplemente que el universo busca siempre como el punto de entropía. Pero ese punto de entropía es nuestra percepción desde este lado del universo. Porque desde el lado del Big Bang, el universo busca es el punto de orden, no el de caos, que sería la entropía. Entonces, nosotros estamos paralelamente al centro, pero en la corteza de la manzana, y estamos bajando para ir hacia el fondo de la manzana y volver a entrar por debajo hacia el centro y volver a estallar. Entonces, a medida de que la galaxia vaya de nuevo a ese punto de origen, pues nosotros vamos a ir experimentando cada vez más y más y más sensibilidad, porque estamos volviendo al punto en donde prácticamente la materia va a diluirse muchísimo más rápido y va a tender como a ser simplemente energía hasta que llegue un punto en que sea tanta la energía que hay que la energía se cancela y se convierte en un vacío y es donde vuelve a estallar, ¿sí? Es más o menos como una respiración. Entonces, claro, para eso faltan muchísimos millones de años. Todavía no nos toca verlo ni en esta vida ni en las que siguen adelante. Pero el punto acá que quiero que entiendas es simplemente de que estamos cada vez ampliando nuestros umbrales de sensibilidad. Y para nosotros poderle hacerle frente a esa sensibilidad y que no nos vuelva la vida un caos, pues básicamente lo que tenemos es que saber interpretar esa sensibilidad, saber filtrarla, y para saber filtrarla tenemos que aumentar nuestro poder de conciencia y ser conscientes más allá de la tercera dimensión, que es la dimensión material. Primero y principal, porque como humanidad tenemos en algún punto que formar una cultura humana, tenemos que conectarnos porque es el movimiento natural de la evolución. Así como en algún punto se formaron los países y luego se formaron culturas como por ejemplo la europea, que se formaron varios continentes dentro de un mismo concepto a pesar de todas sus diferencias,
porque precisamente de eso se trata una unión. Una unión se trata desde unirse desde la diferencia, porque unirse desde la igualdad no merece ningún esfuerzo y no es algo, digamos, que tú digas, hey, ahí hay un progreso, ahí hay una evolución, no, porque en realidad no lo hay. Hay un desbalance. Si me uno solamente con mis iguales, entonces hay un desbalance. Tengo que llevar esa igualdad a otros conceptos muchísimo más abstractos o muchísimo más intangibles que los de la tercera dimensión. Entonces, ya sabemos que la tercera dimensión es la dimensión de las cosas fijas, de los objetos fijos, de la realidad material. Pero nuestra conciencia adopta ese molde por defecto. Entonces, ¿cómo se traduce esto a la conciencia? Básicamente en una conciencia de dos dimensiones. Una conciencia que opera en dos polaridades, entre el bien y entre el mal. Es una conciencia bastante primitiva en el sentido de, digamos, su complejidad. ¿Por qué razón? Porque hay que tener claro algo, y es que las dimensiones, cuando son percibidas o proyectadas sobre otras dimensiones, básicamente toman la forma de la dimensión anterior. Por eso es que cuando tú recibes luz del sol, a pesar de que está sucediendo en la tercera dimensión, tu cuerpo tridimensional está recibiendo luz, la sombra que está haciendo tu cuerpo en el suelo es de dos dimensiones. Entonces, esto nos da una pista de que cuando nosotros percibimos la realidad tangible, nuestra conciencia solo interpreta esa realidad a través de dos dimensiones. Entonces, es lo que hace que la mayoría de las personas en la humanidad piensen en ese nivel. Es decir, dos dimensiones me hace pensar simplemente que la vida se trata del bien y del mal, de luz y sombra, de capitalismo o socialismo, de ego y de no ego. Entonces, esto hace de que la única manera en esas dos dimensiones, como es el diseño que la conciencia está adquiriendo, la única manera de experimentarse a sí misma es precisamente tomando partido de un polo para anular al otro. Entonces necesito necesariamente de un enemigo del que yo me pueda separar para poder tener una identidad y yo decir, soy enemigo de eso. Es que no me gusta ese tipo de personas. Es que la gente es falsa. Es que, etcétera, ¿no? Todos los constructos mentales que puedo hacer de allí. Pero realmente no sé quién soy si eliminan ese enemigo o si eliminan esa cosa a la que me estoy oponiendo. Y aquí es donde cabe expresar el concepto del ego que se tiene tradicionalmente, de que debemos eliminar el ego, porque el ego es nocivo, porque nos hace ser egoístas. Y el problema no es el ego, sino que precisamente pues no queremos progresar y trabajar este ego. Porque el ego, cuando tú tratas de trabajarlo para hacerle entender que no es todas esas cosas o todos esos enemigos con lo que él se ha identificado, entonces la idea que tienes del ego va a tratar de hacerte sentir que tú vas a entrar en un periodo como de autodestrucción y te va a hacer sentir temor y te va a hacer sentir como que te vas a anular si llegas a dejar esa identificación que tienes, qué sé yo, con un partido político, con una ideología, con una manera de pensar, con decir es que yo soy así porque mi mamá me hizo así, porque mi papá me hizo así. Todas esas cosas van a emerger y hacerte sentir un temor real y genuino. El punto acá es, como en la película Matrix, hace poco vi un análisis excelente que hicieron sobre esa película donde analizan precisamente que el ego, pero en este caso sería pues todas las identificaciones, no el ego como función. El ego sería el agente Smith y tú tratando de despertar serías Neo. Entonces, obviamente el agente Smith va a tratar de mantener lo que siempre ha estado allí y va a hacerte sentir temor real de que vas a morir, pero precisamente cuando Neo se da cuenta que todo es una ilusión, ahí es cuando las balas ni todo lo que le pueden hacer le hace daño, porque él está consciente de que lo que está más allá de todas sus identificaciones es su verdadera esencia. Y esta esencia no
se destruye. O sea, es una esencia que siempre está viva, que siempre está allí, pues. De hecho, también podemos añadir una frase de Carl Jung en donde él dice: todo aquello que es capaz de autodestruirse es lo que está vivo. Y acá nos dice eso prácticamente: todo aquel que está dispuesto a desidentificarse con las construcciones familiares, sociales y de cualquier índole que han sido implantadas en él o por él, aquel que es capaz de decir yo soy lo que está antes de eso, es aquel que es realmente capaz de estar vivo. Entonces, aquí es cuando podemos estudiar ya ahora de qué trata la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es la dimensión del alma. Y el alma es, en este sentido, lo inverso al ego. Imagínate ahora, volvamos al ejemplo de la manzana, donde están las semillas de la manzana, ahí está el Big Bang ocurriendo siempre. Y lo que sucede es que nuestro ego está como en el mismo lugar. Nuestro ego está en el centro de la manzana, ocurriendo allí siempre, ¿sí? Dándonos como la conexión energética necesaria para poder ser autoconscientes. El ego, por estar allí ubicado al mismo tiempo, está separado del resto de la manzana, o sea, él solo está en el centro. Y todo lo que queda alrededor de él es todo lo que el ego no es, pero lo que potencialmente pudiera ser. Es decir, si el ego se sale de sí mismo y empieza a explorar hacia afuera del centro, pues va a conseguir de que va a empezar a identificarse con nuevas cosas, con nuevos conceptos, con nuevas realidades. Porque el ego es eso, el ego todo lo que ve y si le gusta, se identifica con él, lo mimetiza. Es como el mito de Narciso, ¿sí? Narciso se ve frente al agua y ve su reflejo. Por eso dicen que las personas ególatras son narcisistas, porque están enamoradas de su propio reflejo. Pero acá el punto es, vamos a entender es mejor la función, ¿sí? El ego sale del centro de la manzana y empieza a explorar lo que está alrededor de él. Y toda esa información que está fuera de él empieza ahora a ser reconocida por él. Y ahí es cuando el ego entonces entra en un estado de maduración. Empieza a entrar a la cuarta dimensión. Y es cuando nosotros empezamos a dejar de reafirmarnos en el mundo, empezamos a dejar de tener enemigos, empezamos a entender que el enemigo está dentro de nosotros, somos nosotros mismos, es nuestros hábitos negativos, y empezamos ahora a asumir nuestra responsabilidad de existencia sobre todas nuestras consecuencias y sobre todas nuestras causas. Entonces esto hace de que los enemigos desaparecen, todo lo demás desaparece, y ahora el ego se puede relacionar de una manera genuina con el mundo, porque empieza a salir de su burbuja. Entonces aquí es donde sucede precisamente de que las personas acceden al alma, es decir, acceden a toda la información que está fuera de ellos, cuando dejaron de usar el mundo para reflejar sus propios conflictos y no aceptarlos, ¿sí? Ellos, en una dimensión inferior, estaban simplemente, ok, aquí está el mundo, pero el mundo no me interesa conocerlo, no me interesa explorarlo, no me interesa quiénes son los demás. Simplemente lo voy a usar para vaciar todo lo que yo no quiero aceptar de mí. Entonces lo tiro afuera, porque hay un espacio, ¿verdad?, alrededor del ego, pero no sé cómo tratar ese espacio. Simplemente es un espacio donde en esa dimensión lo veo es para verter cosas. Entonces es cuando pasa que llega ese tipo de personas que solo se comunica con los demás, no es para realmente conectar con esa persona a un nivel de, hey, quiero como realmente tener una conexión genuina contigo, sino voy a usarte para vaciar todos mis pensamientos tóxicos, o voy a usarte para simplemente que me escuches, o voy a usarte simplemente para que veas lo grandioso que estoy creyendo ser, o también simplemente para proyectar todo lo que no acepto de mí en ti. Pero el problema es que te necesito en mi vida, porque es que si tú te vas, todo lo que he tirado fuera de mí, tú lo tenías, y
Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora me siento incompleto. Necesito tener esa relación tóxica contigo porque tú posees una parte de mí que yo no he aceptado. Entonces, así la experimento y yo mientras me hago la idea de que no soy yo. ¿Se entiende, verdad? Entonces, acá, cuando pasamos a la cuarta dimensión solo aparece, que es la del alma, y el alma, las personas solo pueden acceder al alma realmente cuando han aceptado sus patrones negativos, cuando saben que son dueños y responsables de sus causas, de sus consecuencias. Y cuando asumen esta responsabilidad, simplemente, ¿qué sucede? De que tú dejas de reafirmarte ante los demás. Ya no es necesario que tú digas, hey, mira, aquí estoy. Ahora tú empiezas a ver a los demás y a decir, hey, ahora siento curiosidad. Ahora tengo curiosidad de saber quién es esta persona, esta nueva cultura, de explorar esta nueva perspectiva sobre el mundo que tiene este grupo de personas, porque soy capaz de autodestruir las identificaciones que he formado sin temor a pensar de que yo voy a ser autodestruido con ellas. Y es cuando puedo fácilmente ser una persona ahora flexible, que me puedo poner fácilmente en los zapatos del otro, puedo tener empatía real, pero sobre todo, pues aquí hay un costo que hay que pagar por estar en esta dimensión que es 12 veces más compleja, y esto lo puedo explicar, esto es otro tema, lo puedo explicar en otro podcast y tiene que ver con la astrología, pero esta dimensión hay un precio que hay que pagar. ¿Cuál es ese precio? De que como ahora, para poder entrar a esta dimensión, tuve que haber asumido la responsabilidad sobre mi energía negativa y mi energía positiva, entonces eso quiere decir que cuando empiece a entrar a esta dimensión, lo primero que debes saber es que esta dimensión te va a empezar a retar para saber si tú mereces estar allí, si mereces ser digno de estar en esa dimensión. ¿Cómo te va a retar? Lo primero que vas a empezar a experimentar es sencillamente a hacerte consciente de que todo lo que estás viendo y todo lo que estás experimentando te va a empezar primero a mostrar tus patrones negativos, y tú vas a empezar a sentir la molestia que siempre habías sentido en la tercera dimensión, solo que ahorita habrá una voz, ¿no?, en la conciencia diciéndote, hey, pero tú sabes que en el fondo no es esa persona, eres tú. Entonces, cuando tú empiezas a hacer tu ego más dócil, es decir, como que el agente Smith no se ponga de loco a tratar de mantener el sistema y todo lo demás, entonces tú vas a empezar a decir, bueno, sí soy yo. Y obviamente duele reconocerlo. Y va a empezar a pasar otra situación, otro evento que va a llegar y te va a mostrar la molestia ahí donde tienes la herida. Y vas a decir, hey, duele, pero sé que soy yo. Obviamente pues puedes hacer conciencia en el momento o muchos días después. Pero el punto acá es que ese es el primer requisito, el primer trabajo que se hace para empezar a experimentar el alma como tal, que empieza con el trabajo de autoconciencia, reconocimiento. Como que obviamente si veo a alguien en las redes y siento molestia, pues esa persona soy yo. Si veo una situación que me pasa, soy yo. Porque si tú quieres que los enemigos desaparezcan, no es solo de pensar, ok, sí, listo, ya, no hay enemigos en el mundo. No, tienes que enseñarle al cuerpo cómo se siente que los enemigos hayan desaparecido. Porque mentalmente lo puedes hacer, pero el cuerpo no lo sabe. Es como cuando vas a correr un maratón. Tú puedes mentalmente pensar, bueno, sí, corro 12 millas y mañana corro más. Y cuando vaya corriendo, entonces empiezo a sacar cuentas. Y a los tantos tiempos ya he corrido tantas. Pero si no te paras hoy y corres la primera milla, el cuerpo, los pulmones, tu recuperación, tu mente, tu calendario, tu manera de organizar el tiempo, nada de eso va a saber qué es correr un maratón. Entonces tienes que necesariamente introducirte en la experiencia. Y cuando te introduces en la experiencia, lo primero que experimentas es tus patrones negativos. Pero es bien, en el sentido amplio de las cosas, porque se hace el trabajo fuerte y duro al principio. Y luego lo que viene es otro tipo de cosas y de percepción, pero es algo que tú al final te vas a ganar. Eso tenlo claro, porque no hay nada mejor que ese sentimiento de uno sentir que uno disfruta
de lo que uno mismo construyó y por lo que uno mismo trabajó. Entonces, recapitulando un poco la tercera y la cuarta dimensión antes de pasar a la quinta, en la tercera percibimos todo como entidades fijas, ¿sí? Y esto nos hace percibir el mundo como entre el bien y el mal, o de repente si veo a alguien talentoso y que tiene éxito, digo, esa persona nació así, o sea, nació para eso. Veo que el éxito es algo fijo y que si yo no lo tengo, pues no lo voy a obtener porque yo no nací con el éxito, ¿sí? Cuando es algo que se construye, pero para construirlo tú tienes que salir de la tercera dimensión y eliminar pues esos patrones que te hacen sentir en la conciencia entidades fijas como si fueran materia. Sí, es cuando se experimenta, no, esa persona tiene talento, esa persona tiene no sé qué, nació con esa voz, yo no puedo cantar de esa manera. Todo eso lo estoy percibiendo como entidades fijas y no como lo que la vida es en realidad, que es algo mutable, algo maleable y algo que puede transformarse en lo que sea. Y esta dimensión, a su vez, pues nos hace percibir ese mundo entre el bien y el mal y obviamente disociarme del mal, pensar que yo no soy lo malo, que yo soy lo bueno. Entonces todo lo malo lo echo afuera, lo vierto en el mundo y esto me hace pues disociarme de mí mismo y por eso voy a ir a buscar una religión o voy a ir a buscar algo que me haga, que me valide, que me reafirme que yo soy una persona buena, porque los malos están con el diablo o están con otra entidad oscura y obviamente yo no soy eso. Y de acá cuando una vez una persona hace o dos cosas, hace un trabajo de conciencia o sufre lo suficiente, depende de las dos, entonces empieza a ver, a asumir sus patrones negativos, empieza a darse cuenta que él es la causa de los problemas y acá cuando esto empieza, entonces la persona empieza a estar en contacto con el alma, empieza a entrar en la cuarta dimensión y se hace el trabajo de aceptación, de integración, de reconocimiento sobre sus emociones negativas, patrones negativos y también sobre lo positivo. Entonces eventualmente la persona empieza a autogobernarse y esta autogobernanza lo empieza a hacer como soberano de sí mismo, lo empieza a hacer de alguna manera una persona que está construyendo su libertad porque ahora otras personas y otras situaciones no están controlando sus emociones, no está controlando sus identificaciones a través de relaciones con enemigos o con cosas a las que me opongo, sino que más bien esta persona empieza a construir su nueva identidad, su nuevo ego fuerte y sólido a raíz de todas las exploraciones que empieza a hacer del mundo desde una perspectiva balanceada, en donde sabe que, bueno, está polaridad negativa, polaridad positiva, entonces voy a tratar siempre de regular lo que estoy viviendo, las experiencias que estoy asumiendo. Nada es demasiado bueno, nada es demasiado malo, siempre hay un punto medio y esa es como, digamos, el comportamiento que agarra una persona que está en la cuarta dimensión, en donde uno de los comportamientos más distinguibles de estas personas es que son buenas personas para escuchar, para entender al otro, para ponerse sus zapatos, para tener empatía y al mismo tiempo para percibir lo que están viviendo sin tomar una posición emocional y acelerada sobre lo que están percibiendo, sino siempre de encontrar ese punto medio. Y acá, en este terreno de las cosas, es donde empieza ahora a emerger la quinta dimensión. La quinta dimensión es cuando esta persona explora el mundo, su curiosidad lo lleva a salir de sí mismo, a incluso a añadir ahora a su nueva identidad todo lo que va aprendiendo. Y esto hace de que esta persona se empiece a preguntar, ¿cuál es mi contribución al mundo? ¿Qué es lo que ahora a mí me hace especial? De todo lo que he absorbido, hay algo que siempre se mantiene. Hay algo en donde está mi inocencia. Entonces, ¿qué puedo crear con esto para retribuirle al mundo todo lo que me ha dado? Esa es la quinta dimensión, que ya sería la dimensión del espíritu. Y esta dimensión del espíritu sucede una vez has transitado la del alma. No puedes acceder al espíritu si no pasas por el alma primero. Porque el espíritu necesita tener un camino directo hacia la experiencia material. Pero tú no puedes, digamos, llamar al espíritu a que venga y haga el trabajo aquí en la realidad física si tú ni siquiera has aceptado esa realidad física, porque ni siquiera puedes llegar a sentir empatía. Entonces,
precisamente como en la tercera dimensión no tenemos la sensibilidad necesaria para entender cuál es el mundo, cuál es esa manzana que nos contiene y nosotros como sus semillas, en la cuarta pues aprendemos de esa empatía, aprendemos a conectar genuinamente y allí entonces nuestra esencia, nuestro espíritu puede ahora salir a flote genuinamente y decir, esta es la luz o esta es la contribución que quiero dar al mundo para mejorarlo. ¿Por qué lo quiero mejorar? Porque siento que el mundo en la cuarta dimensión me mejoró a mí mismo y le devuelvo, digamos, eso que me dio el mundo a través de algo que yo pueda retribuir. Una persona que no se ha sentido mejorada por el mundo no va a sentir genuinamente que tiene que aportar algo. Es así de simple. Entonces la quinta dimensión es donde conectamos con nuestro yo superior, con nuestro yo creativo y empezamos a sentir una suerte de llamado, de que tenemos una misión, de que tenemos que hacer algo, de que no podemos dejar el mundo como está. Si escuchan las gotas, está lloviendo, pero no importa, podemos continuar así. Y en la quinta dimensión, entonces conecto con mi esencia y puedo crear algo para el mundo, ¿verdad? Puedo servir de algo. Porque primero, cuando pasé a la cuarta, me di cuenta de lo que yo era, no tengo dudas de lo que soy. Y de paso, en la cuarta dimensión aprendí demasiado al mundo, crecí, absorbí y ahora voy a retribuir como a través del ego, porque el ego es el camino del espíritu en la quinta dimensión. Entonces, el ego en la quinta me va a ayudar a saber cuál es esa manera única en que yo voy a retribuir al mundo. Porque de todo lo que viví, todas las experiencias están conectadas de una manera tan única que yo ahora soy capaz de verlas, de valorarlas y de decir, aquí hay algo valioso para yo poder dar. Y justo en esta dimensión es donde tú puedes encontrar a las grandes personas que están haciendo algo positivo por la humanidad, creando cosas increíbles, servicios que ayudan a muchas personas, que impactan a cualquier tipo de escala. Y sinceramente es ese tipo de personas que tú ves como siempre conectados a lo que hacen, sin tener dudas de hacia dónde van, a pesar de los altos y bajos. Ahora, pasemos a la sexta dimensión, que es la última que vamos a explicar por hoy, porque básicamente con estas 6 podemos entender luego las que siguen. Pero bueno, eso es tema para otro podcast también. Lo importante de la sexta dimensión es que recuerda que veníamos hablando de que el ego cada vez que se metía en una dimensión nueva, se iba diluyendo. Cuando llegamos a la quinta dimensión, la estructura del ego, imagínate que el ego entonces eran las semillas de nuestra manzana, ¿sí? Y ahora lo que sucede en la quinta dimensión era que el espíritu ahora podía usar esas semillas como un aeropuerto, ¿no? Para llegar y empezar ahora a canalizar lo que debía canalizar. ¿Qué sucede en la sexta dimensión? En la sexta dimensión, recuerdas que en la quinta creamos algo para poder darle a la humanidad para mejorarla. En la sexta dimensión es esa creación que nosotros hicimos impactando, influenciando y transformando ya de manera independiente sin que nosotros tengamos nada que ver con ella. Por eso es que ya en esa dimensión no hay ego, en ese sentido, ¿no? No hay ego porque el ego ya no tiene nada que ver allí. Porque ya es cómo esto realmente, esta creación que nosotros hicimos, está por sí sola tomando vida, transformando, haciendo, impactando. Ponle un ejemplo, es como las canciones de los Beatles o John Lennon, que ya murió, por ejemplo. En algún punto las hizo, él ya no está, pero aún así la obra musical de esa persona sigue impactando y transformando a millones de personas en el mundo y lo seguirá haciendo. Esta es la sexta dimensión, en donde ya tu creación puede por sí sola manejar el impacto y la luz que va a traer al mundo. Pero acá sigue tu espíritu en esa obra. O sea, recuerda que el espíritu llegó bajo la quinta dimensión, llegó como al aeropuerto del ego, usó el sistema que el ego había creado de relaciones y de identidad y creó una obra y ahora pasó a hacer la obra. Es decir, el espíritu dejó el cuerpo y siguió en la obra que creamos.
como por ejemplo el pintor Vincent Van Gogh, que todo lo que pintó, él solamente prácticamente llegó a vender fue un cuadro, todo lo demás nadie lo quiso en el momento y murió, pero al final su espíritu quedó en su obra y aún después de muerto, ahí está el espíritu de él impactando a millones de personas en el mundo, incluso más de un siglo después. Y por eso debemos tener claro qué es lo que queremos dar, que salga genuinamente de nosotros, para que cuando nuestra obra por sí sola vaya a caminar al mundo, lleven la semilla que nosotros le implantamos con nuestro trabajo que vinimos haciendo desde la tercera dimensión. Y es acá cuando podemos en realidad pensar que podemos dejar un legado, pero ese legado viene precisamente de todo un trabajo que hicimos de autodescubrimiento, de autoconciencia, de aceptación plena de todo lo que hacemos y de todo lo que producimos. Y no solo eso, sino de realmente pensar en aportar algo al mundo. Y cuando se hace de esa manera, nuestra obra en la sexta dimensión va a demostrar la calidad de la purificación que nosotros hicimos para que el espíritu pudiera venir y hacer lo que tenía que hacer. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Por supuesto que quisiera quedarme hablando muchísimo más. Quisiera incluso, si estoy ahí contigo, estar tomando algo, conversando sobre estos temas, hablando muchísimo más en profundidad sobre cada uno de estos aspectos. Pero por lo pronto lo puedo hacer a través de estos podcasts modestamente. Yo aquí pues seguiré de alguna manera ampliando esta información en futuros episodios. Es súper interesante, sé que la encuentras súper interesante y sé que por fin puedes entender algo acerca de esto y no ver las dimensiones simplemente como cosas trigonométricas y ese tipo de visuales a las que estamos acostumbrados, ¿no? Cuando nos dicen dimensiones, sino saber de que las dimensiones están allí, o sea, solamente que somos ciegos a ellas y podemos aumentar nuestra conciencia sobre ellas para simplemente pues aprovechar realmente esta experiencia, porque es súper única que estemos vivos, que podamos tener una vida, que podamos experimentar, y al mismo tiempo es súper aburrido que nos pasemos siempre en una dimensión en donde percibimos todo de manera unidimensional, donde pensamos de que las cosas son fijas y donde prácticamente generamos una vida tóxica para nosotros mismos y para los demás. No es la idea, por supuesto, para eso está este podcast y el millón de información que hay en internet acerca de estos temas. Yo simplemente lo que hago es como curar esto con mi propia experiencia a través de mis propios descubrimientos y con todo el cariño te los comparto porque sé que te pueden ayudar a que construyas esa versión nueva de ti mismo y con un sentido amplio de lo que es vivir una experiencia humana. Te dejo entonces, bendiciones, abrazos, muy buena energía y nos vemos en el próximo episodio.